Entrevista vía Zoom está en contacto con nosotros el señor general en retiro, Mario Pazmiño, exdirector de inteligencia y analista en seguridad. Le damos la cordial bienvenida a este medio de comunicación. Con él vamos a tratar sobre reclutamiento de menores de edad como estrategia de los GDO, grupos de delincuencia organizada, para delinquir. Buenos días, ¿cómo le va? Muy buenos días, un cordial saludo para los oyentes y los televidentes de este precioso medio de comunicación. Gracias por la gentil invitación. ¿Qué podemos enfocar sobre este tema que es bastante preocupante? El hecho de que las bandas delincuenciales se aprovechen de que los menores de edad tienen un trato especial en el sistema de justicia para llevarlos a delinquir y de esa forma conseguir en cierta medida impunidad. Primero, creo que es importante que la ciudadanía tenga claro algunas estadísticas que son fundamentales. El 60% de los integrantes de los GDOs o de estas bandas delictivas son menores de edad. Desde ese punto ya tenemos un esquema de preocupación que debería ir considerándose por parte de las diferentes autoridades nacionales. Segundo, estos reclutamientos se dan en lugares en donde el crimen organizado tiene una presencia especial, por ejemplo, en las áreas portuarias, en los sectores de los suburbios, zonas marginales, zonas fronterizas. La mayoría de estos reclutamientos serán en ciudades como Guayaquil, Manta, Esmeraldas, Machala, Santo Domingo, Quevedo, Puerto Viejo, en la zona del oriente, en Sucumbíos. Solo por citar algunos ejemplos rápidos por el tiempo, en Guayaquil los adolescentes son utilizados para venta de drogas, también son utilizados para reclutar a otros muchachos en los centros educativos, son también utilizados como halcones para que vigilen la presencia de personas extrañas que están ingresando a un santuario o la presencia de la fuerza pública. En Esmeraldas, por ejemplo, los muchachos son utilizados en la estrategia de hormiga que se les utiliza para trasladar la droga en pequeñas cantidades desde la frontera hacia los centros de acopio. Pero hay unas causas estructurales que el Estado y la sociedad tienen que tomar en cuenta. La primera es la pobreza y la inequidad. Este factor es determinante para que los reclutamientos se sigan incrementando, especialmente en las zonas donde el Estado no tiene una presencia efectiva. Segundo, la falta de acceso a educación, a servicios básicos por parte de la comunidad. La descomposición familiar, otro factor vital e importante para que estos muchachos caigan en manos de estas organizaciones delictivas. La influencia de algunos medios de comunicación que utilizan ciertos programas, novelas, reportajes, en las cuales pues tratan de crear la imagen de un héroe en los delincuentes. Me refiero a las telenovelas, etcétera, donde hay diferentes actores que pues son considerados como héroes y los muchachos toman ese tipo de influencia y la llevan para tratar de parecerse en algo posible. Formas de reclutamiento, diferentes formas de reclutamiento. Engaño, manipulación, pago de dinero, entrega de regalos, en definitiva, un sinnúmero de estrategias que se pueden ir utilizando para que estos muchachos pues se integren al tema delictivo. Lo importante es que los GDOs o los grupos de delincuencia organizada están sacando de las aulas a los niños para delinquir. Solo para que tengan una referencia importante. En el Ecuador, en el 2023, los niños fueron detenidos por la Policía Nacional, estos muchachos, pues aproximadamente 1.340 adolescentes. ¿Por qué fueron detenidos? Porte de armas, sicariato, secuestro, robos, extorsiones. Quiere decir que hay un relacionamiento directo entre estas bandas y este reclutamiento de menores en todo el país.
De acuerdo a los factores que usted ha citado y que serían los que alientan este tipo de fenómeno, entonces no basta las reformas en el sistema de justicia, en el sistema legal, endureciendo las penas para estos menores que delinquen, sino que deberíamos entrar, o el Estado debería entrar, en reformas estructurales. Es correcto. El incremento de penas creo que no va a sentir un mayor efecto en este grupo social de los jóvenes. Más bien yo voy por otro tipo de estrategia, la estrategia de comenzar a trabajar en los centros educativos, en las familias, para ir corrigiendo este comportamiento de los niños y un mayor control por un lado. Por otro lado, las instituciones judiciales tienen, y las de detención también tienen, la obligación de cambiar estos centros de reclusión o estos centros de detención para menores, pues haciéndoles mucho más yo diría, recuperables para que estos jóvenes puedan reintegrarse o reinsertarse en la sociedad. O sea, en otras palabras, hay que hacer una reingeniería total y la rehabilitación de estos menores es prioritaria. Perfecto, perfecto. Eh, y sobre esta situación, obviamente, hay que recomendar a los padres, recomendar a las familias, pero a veces no solamente tiene que ver con esta situación del entorno familiar, sino también por el lugar donde crecen esos menores, ¿o no? Correcto, es lo que había manifestado inicialmente, que este tipo de reclutamientos se dan generalmente en los suburbios, en áreas marginales, por citar algunos de ellos. Por ejemplo, en Guayaquil tenemos la Nueva Prosperina, en el Guasmo, en Durán, en zonas, por ejemplo, en Esmeraldas, tenemos en la zona de la Huacharaca, el Panecillo, las Riberas. En Santo Domingo, de lo que yo recuerdo, hay como 12 santuarios. En esos santuarios que están ubicados dentro del casco urbano, pues en donde se dan este tipo de reclutamientos y les permite a los GDOs continuar realizando sus actividades. Fíjense que estos muchachos van cumpliendo un sinnúmero de tareas, un sinnúmero de acciones por parte. Lo más importante es que luego de que son ya seleccionados y han pasado un sinnúmero de actividades como mulas de narcotráfico, venta de drogas, espías o halcones, mensajeros, extorsionadores, cobro de impuestos, etcétera, pues son separados. Los que son más agresivos, que tienen otro tipo de comportamiento, y los consideran para soldados o sicarios. Entonces los llevan a una escuela de sicarios, ahí los forman para soldados, son cuando se van a enfrentar con las otras organizaciones delictivas, y sicarios para que cumplan este tipo de actividad como gatilleros. Son parte de estas estructuras y tareas que también les asignan dentro de cada uno de estas organizaciones delictivas. Con Listo. las niñas es diferente, porque las niñas, pues en gran parte de ellas son abusadas sexualmente por el mismo grupo delictivo, y en los últimos casos, cuando no tienen recursos, pues son vendidas para la trata de personas. Así Bien. funciona el esquema del crimen organizado. Bien, gracias general en retiro por estar acá con nosotros, conectado vía Zoom. General en retiro, Mario Pazmiño, exdirector de inteligencia y analista en seguridad, sobre el reclutamiento de menores en los grupos de delincuencia organizada.